va a ser muy difícil que Boca pueda lograr algo con el técnico que tiene. Un técnico completamente mediocre, un técnico completamente cobarde, un técnico que no asume riesgos, que nunca se anima, que elige siempre meter al equipo atrás antes de salir a buscar. Hablo de los partidos importantes, por supuesto, porque después para jugar con Banfield, Huracán, Barraca Central, el equipo usa planteos serios, que es el clásico 4-3-1-2, y Fernando Gago hoy se sacó las ganas de probar su famosa línea de 5. Le encanta la línea de 5 a Gago, le encanta hacer cosas raras, le encanta desarmar sistemas que funcionan para implementar sus ideas que nunca funcionan, como no funcionó el 4-2-4, como no funcionó la línea de 5 ahora. Boca perdió el Superclásico en el Monumental dando pena. El primer tiempo Boca fue lastimoso y no nos comamos la galletita, no nos comamos el cuento ahora de que el segundo tiempo Boca, aún con la línea de 5, porque nunca la desarmó salvo a los 91 minutos cuando entró Brian Aguirre, no nos comamos el cuento de que Boca con línea de 5 jugó mejor en el segundo tiempo, porque era obvio que Boca tenía que ir a buscar el empate porque estaba perdiendo el partido y que River, que había hecho el gran desgaste en el primer tiempo, se iba a meter atrás porque aparte, no solo River había hecho un desgaste físico en el primer tiempo, sino que River no tiene nada, porque es uno de los peores River a los que Boca se haya enfrentado en el último tiempo. Entonces era obvio que Boca iba por lo menos a intentar acelerar y trascender en el campo. Terminó sucediendo, Boca tuvo una o dos situaciones como para empatarlo, River tuvo para hacer el tercero también, pero como decíamos, River no lo define porque no tiene absolutamente nada, pero ni siquiera la quiero agarrar con River porque hizo lo que tenía que hacer, jugó el clásico como lo tenía que jugar, por lo menos desde el arranque, porque Boca ya plantándose con línea de 5 le demostró a su rival demasiado respeto, para no decir que le tuvo miedo, porque eso es lo que hizo Fernando Gago. Gago le demostró que le tiene miedo a Marcelo Gallardo, Gago demostró que es un técnico perdedor, que en los partidos importantes no tiene el valor para tomar decisiones y que siempre va a morir con la suya y con sus caprichos. Y Boca, lamentablemente, por sus caprichos, ya ha muerto demasiadas veces. Le pasó en Copa Libertadores, le pasó en Copa Argentina el año pasado, le pasa en el Monumental y yo deseo de todo corazón que no le pase en el campeonato. Ahora, viendo las decisiones de Fernando Gago, y la verdad que me cuesta mucho creer que Boca pueda llegar a campeonar. Hasta hace unos días, cuando Gago hacía cosas normales, que es mantener el sistema que te venía dando 8 de 9 victorias en el torneo local, creía que Boca podía llegar a ser campeón porque los otros equipos estaban jugando torneos internacionales, tenían viajes de por medio, el equipo se estaba medianamente asentando, había buenos niveles. Bueno, hoy Gago se encargó de derrumbar absolutamente todo eso. Expuso completamente a Miguel Merentiel, que es el único que todos los partidos responde. Hoy Merentiel pobre corrió solo los 90 minutos contra toda la defensa de River y aún así se generó situaciones y convirtió el único gol de Boca. El uruguayo expuso a Carlos Palacios, que en el primer tiempo hizo lo que suele hacer Palacios, que es tirarse atrás, porque ese es otro de las cuestiones. El 5-3-2 con el que Gago intentó presentar al equipo era una mentira porque terminaba siendo 5-3-1-1, porque Palacios no es extremo, porque Palacios no es media punta y porque de hecho Palacios nunca pisó el área rival siendo extremo o encarando mano a mano al último defensor. El único que lo hizo fue Kevin Zenón en un par de oportunidades cuando Boca agarró a River de contraataque, que fue la idea de Fernando Gago. Gago nunca quiso defenderse con la pelota, nunca quiso que los dos laterales fuesen constantemente al ataque. De hecho, el primer tiempo de Boca, Advíncula fue 2 o 3 veces. Blanco prácticamente no pasó al ataque en el primer tiempo, al revés del segundo tiempo, donde sí Blanco estuvo lanzado, pero Fernando Gago plantó un equipo para aguantar el partido y ver si podía salir de contraataque. Lo que se olvidó de hacer el técnico de Boca es poner a algún jugador que tenga la capacidad de acelerar en contraataque. Y Boca, ¿qué hizo? Jugó a tirarle pelotazos a Miguel Merentiel. En una le salió bien porque Merentiel convirtió, pero cuando River se puso 2-1 ya volvió a ser más de lo mismo. Decíamos, algunos rendimientos que se vieron afectados obviamente por la decisión del técnico de jugar con línea de 5, principalmente para mí los de Merentiel y Carlos Palacios. Zenón, que no tuvo un buen primer tiempo porque estuvo más preocupado por marcar la banda derecha de River que por intentar crear juego. El segundo tiempo sí me gustó del ex
volante de Unión, y después no mucho más. Advíncula tuvo un mal partido, Belmonte tuvo un pésimo partido, como casi todos los partidos de Belmonte, pero el técnico sigue insistiendo en que es un jugador clave para el equipo. No voy a discutir eso con Fernando Gago porque ya lo hice varias veces, pero para mí Belmonte es todos los partidos un jugador totalmente intrascendente, y no porque cubra una o dos veces los espacios de sus compañeros termina siendo la gran figura que Fernando Gago nos quiere hacer creer que es el ex volante de Lanús. Marcos Rojo creo que tampoco tuvo un buen partido, Ayrton Costa dubitativo, creo que Rodrigo Batalla fue lo mejor de la defensa, y Lautaro Blanco alternó buenas y malas. Queda marcado el ex lateral de Rosario Central porque pierde a Driussi en el segundo gol de River, pero alternó buenas y malas. Milton Delgado, como casi todo el equipo, tuvo un mal primer tiempo, creo que jugó muy bien el segundo tiempo, pero no le alcanzó, y como decía antes, también tuvo que ver con que River se replegó y con que Boca obligadamente fue a buscar el empate, pero ni siquiera me quiero meter en análisis futbolístico y deportivo de un partido que desde antes de comenzar ya estaba signado por el miedo a perder que tenía el técnico de Boca, porque había empatado Argentinos Juniors, porque a Boca el empate no le cabía mal, porque llegaba a la última fecha con 3 puntos de ventaja y casi que se aseguraba definir todos los partidos de local, y Fernando Gago demostró lo que es un técnico mediocre, que no está a la altura de Boca, y que es un técnico cobarde, porque los partidos importantes, los que cuentan, nunca está a la altura y nunca da la cara del equipo, ni él desde el banco de suplentes. Ni siquiera voy a hablar de los cambios porque fueron uno peor que otro, jugador por jugador. Brian Aguirre a los 91, desarmando la línea de 5 a los 91, cosas raras que solamente el técnico entiende. Lo único que vio a bancar a Gago es que sacó a Belmonte, que era el peor jugador de la cancha, pero después, lastimosamente para Boca, Fernando Gago va a seguir siendo el técnico porque no se fue contra Alianza Lima, porque no se bailó hoy con los playoffs a 15 días de comenzar, y porque la última bala que tiene el técnico de Boca es justamente ser campeón del fútbol argentino, una obligación para Boca históricamente y ahora mucho más, porque no juegas ninguna otra competición, porque perdés el Superclásico, porque lo perdés de mala manera, que es una de las cosas que habíamos hablado en la previa. Podías perder con River, por supuesto. El tema era cómo, el tema era las formas. Y Boca hoy demostró que desde el banco de suplentes y desde su técnico demostró temor y demasiado respeto contra un rival que no se lo merecía. En otro momento analizaremos lo que tiene que ver con lo futbolístico. Este análisis es en caliente. Me quería quedar con lo que creemos que fue una planificación espantosa del técnico de Boca y que ha llevado al Xeneize hoy a quedar derrotado en el Estadio Monumental. Como decíamos, nos vamos a estar reencontrando seguramente en estos días con más análisis, un poco más frío de lo que dejó la derrota del Superclásico. Suscríbanse al canal, como les pedimos siempre, que nos dan una mano importante. Dejen su like, su comentario, qué les pareció el partido, qué les pareció el equipo, qué les parecieron las decisiones de Fernando Gago, y seguramente vamos a estar charlando lo más tranquilos en la semana. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un buen cierre de domingo.